Es un mes de rápido movimiento y una oportunidad para hacer tantas cosas, probablemente más de las que tendrás tiempo para hacer. Así que necesitas seleccionar y te daré algunos consejos aquí para ayudar, y estoy empezando aquí deliberadamente, porque esto es un buen ejemplo de cómo las cosas han sucedido tan rápidamente en los últimos 2 meses. Realmente, como el maíz que parecía una pequeña hierba, hace 2 meses, y las dalias han surgido de la nada, los girasoles de salvia que plantamos, y las judías trepadoras, así que muchas verduras en esta época del año pueden ser realmente hermosas, y encuentra tiempo para disfrutar de la belleza de tu jardín en este encantador. Es un poco raro. Es algo extraño que, a pesar de la falta de buen tiempo que hemos tenido, en particular la falta de sol y, como digo, el sol está brillando un poco, pero en su mayoría el cielo ha estado bastante gris, pero nos estamos quedando sin agua para algunas de estas plantas porque no hemos tenido la lluvia, hemos tenido las nubes, pero no la lluvia desde mediados de julio, y una pista de que las plantas necesitan agua es especialmente cuando son un poco más grandes, cuando ves las hojas marchitarse por la tarde, como la dalia junto a la que estaba parado hace un momento, puedes ver que las puntas se marchitan a media tarde, y eso es una señal de que, no de que la planta va a morir o caer, sino de que se beneficiará del agua si tienes algo de agua sobrante. Así que frecuentemente se toman decisiones. Las plantas que encuentro que sobreviven notablemente bien, en particular las verduras sin agua, son las brásicas de invierno, como las plantas de kale que vas a recoger más tarde. En otras palabras, sabes que pueden pasar por una cantidad sorprendente de clima seco y luego recuperarse con esperanza en alguna lluvia temprana de otoño. No puedes adivinarlo, obviamente, pero si no tienes el agua, no la tienes, así que tendrás que tomar algunas decisiones también. Encuentro que la acelga y la remolacha son increíblemente resistentes a la sequía, lo que no obtendrás. Sin embargo, es la producción continua si quieres eso. Entonces ahí es donde las plantas de ensalada, por ejemplo, son el principal candidato para dar agua, porque quieres estar recogiéndolas todo el tiempo y quieres hojas tiernas y bonitas. Así que aquí, por ejemplo, estamos regando lechugas en este momento. Esa es probablemente nuestra planta principal de riego. Y luego también estamos regando plantas como el apio, que son en su mayoría agua y... El apio se verá bien si no le das agua, pero se vuelve muy fibroso. Y luego las plantas en floración. Entonces, vegetales florecientes como frijoles trepadores y franceses enanos. Floración significa que las flores se están convirtiendo en vainas, las partes que comemos, y regar realmente aumentará la cosecha allí. Así que realmente son bastantes cosas, y luego, si tienes espacio cubierto, querrás regar tomates, pepinos, obviamente probablemente ambos en igual medida, porque ambos están haciendo tanto en esta época del año, ambos creciendo aún fuertemente, así como desarrollando frutas, así como madurando las frutas. Te daré algunos consejos sobre eso en un minuto, sobre cómo recogerlos de manera eficiente, con menos demanda en la planta misma. Y luego, relacionado con todas esas cosas, está la eliminación de malezas, porque si tienes muchas malezas en el suelo, eso va a absorber mucha agua. Y aunque podrías escuchar que se dice que el suelo desnudo no es bueno porque el sol lo golpea y está absorbiendo la humedad, en realidad no es cierto. No encuentro que con no cavar tienes abono de mantillo en la parte superior, y eso crea una superficie suave y seca. El compost en sí puede secarse a veces, pero eso protege la humedad debajo y crea una barrera capilar. Tienes material seco encima de material más húmedo debajo, y el agua no puede viajar hacia arriba a través de esa capa límite. Así que eso mantiene la humedad allí tal como está. No significa que el suelo permanezca húmedo para siempre, porque obviamente las plantas, como digamos el girasol, están enraizando muy profundamente. Por lo tanto, están extrayendo humedad de tu capa superficial. En realidad, la belleza de esta temporada es que la mayoría de las verduras tienen una cobertura de hojas sobre la superficie. Y por eso es bueno tener algunos trozos de madera en el camino, no demasiados, porque eso también ayuda a crear un buen capilar allí de material de superficie seco. Ver una superficie seca no implica que necesites regar, sino quitar las malas hierbas. Indudablemente ayuda. La forma óptima de manejar las malas hierbas es erradicarlas antes de que crezcan y consuman agua. Así que mantente al frente con eso y busca las malas hierbas cuando son realmente pequeñas, un poco de azada, escarificando la superficie, lo que sea necesario para que luego se sequen y se deshagan rápidamente al sol como este. De pequeñas, sus raíces no son muy fuertes. En esa misma línea, deshiervar alrededor de los bordes de tu parcela, lo llamamos bordeado,
Es muy valioso porque esas malas hierbas pueden ser muy fuertes, plantas, césped, lo que sea, y se propagan. Es un trabajo sencillo, en esta temporada no consume mucho tiempo, solo requiere constancia. Y el orden también está relacionado con eso. Así que ordenar significa eliminar las hojas de las plantas antes de que empiecen a descomponerse. Las hojas en descomposición no son una señal de que la planta esté en problemas o algo así. Es solo que cualquier planta solo puede soportar tantas hojas saludables. Es como todas nuestras plantas, dependiendo de cuánto espacio les hayas dado, dependiendo de qué tipo de verdura o flor sean. Tienen una cierta cantidad de raíces que pueden soportar una cierta cantidad de hojas. Eso también se relaciona con la fertilidad y humedad del suelo, pero más o menos lo que sí ves, lo verás en las hojas inferiores. Siempre mira tus hojas inferiores de, digamos, cale o brásicas, lechuga, tomates, y ahí es donde empezarás a ver hojas decayendo un poco, no muriendo, pero simplemente perdiendo color, perdiendo ese hermoso color verde fuerte y saludable. ¿El abundante crecimiento en la parte superior de la planta? Eso es donde lo quieres porque ahí es donde está ocurriendo mucha fotosíntesis más que en la parte inferior, y por eso quitar las hojas inferiores no es dañino para las plantas, les ayuda a verse bien, aunque a ellas no les preocupa eso, a nosotros sí, pero eso también es importante, pero significa que simplemente están concentrando más su energía en mantener y hacer crecer hojas más nuevas cerca de la parte superior de la planta. Así que, por ejemplo, con los brotes de Bruselas no tarda mucho. De nuevo, solo acostumbrarte a ello, revisar regularmente tus plantas y simplemente arrancar esas hojas inferiores realmente vale la pena. Y eso también reduce el hábitat para plagas como las babosas. Y luego, un resultado de todo este gran trabajo son todas tus hojas dañadas que has quitado, y tus malas hierbas, y cualquier otro escombro que encuentres en el jardín puede ir a la pila de compost. Todo. Y otra fuente de excelente material para compostar en esta época del año son los residuos de cultivo de la cosecha, como las papas, por ejemplo. Y siempre me asombra cuántas veces escucho que no puedes compostar las partes superiores de las papas o las papas viejas y ese tipo de cosas. Desde mi experiencia, definitivamente puedes. No veo ninguna razón para que no se pueda. Hay algunos malentendidos, la gente se preocupa de que las esporas de la plaga de alguna manera sobrevivan en un té de compost y no lo hacen, simplemente no pueden, necesitan material vivo para sobrevivir en él o sobre él, y una pila de compost se encarga bastante rápido de todo eso. Incluso si no está caliente, es más probable que obtengas una pila de compost caliente si tú añades mucho material como todas las cosas que te han dicho que no debes hacer, como las malas hierbas y las raíces de las malas hierbas, las semillas de las malas hierbas. Esa es la que necesita calor, pero estamos haciendo mucho compost en este momento, y si puedes recolectar algunos desechos de otros espacios como terrenos baldíos cercanos, quizás cementerios, donde sea que esté cerca de ti que tenga vegetación, aquí estamos añadiendo una gran cantidad de cortes de césped de alrededor. Así que tenemos una cantidad fantástica de material verde si solo añadiéramos eso. El compost se pondría bastante caliente y empapado, y es este último de esos dos lo que me preocuparía. Así que ahí es donde necesitas algún material leñoso, material de cualquier origen leñoso. Podría ser astillas de madera vieja tamizadas. Eso es lo que estamos usando específicamente, lo que estamos usando. Procesamos astillas de madera de 8 a 10 meses de antigüedad. Tamiz independiente de 12 milímetros, 1, 5.1 centímetros, 1, 5.1 centímetros. Aparece un material marrón pequeño y agradable. Y estoy usando eso como un marrón, un cuarto en volumen a los 3/4 verdes. He mencionado tal vez la mitad de los trabajos que puedes estar haciendo en agosto y ya eso es bastante. Es mucho que hacer con todo creciendo tan rápido y saliendo constantemente. Algo más necesita atención. Y quiero cubrir la próxima recolección y cómo cosechas tus plantas porque hay muchas oportunidades allí para ayudarlas a crecer mejor para ti. La recolección en agosto de verduras de hoja como la acelga puede ser increíblemente productiva, como una planta puede darte tanto porque con un suelo cálido y temperaturas decentes continúas y esperemos suficiente humedad
y la productividad de estas plantas que de un pequeño montón, ¿cuántos puedes comer así? Lo que encuentro que es bueno hacer es, si puedes, vuelve a cuando plantaste por primera vez decidiendo cuántos plantar y cuántos necesitarás. Esperemos que no plantes demasiados, pero si tienes más plantas de las que necesitas para tu comida en este momento, todavía es bueno seguir recogiendo. Hacemos eso con la mayoría de las verduras de hoja. Aquí cuando digo la mayoría, no llegas a todo. Y de hecho, esta acelga se me escapó en esta cama porque simplemente seguía siendo tan productiva que estábamos trabajando nuestro camino hasta la cama para cumplir con los pedidos que estoy vendiendo y nunca llegamos al final. De hecho, hace solo un par de días. Decidí cortar las partes superiores de las últimas y esa es una forma de eliminar rápidamente el exceso y... dándole un baile y luego continuar recogiendo las hojas más bonitas y nuevas. La recolección regular también es una oportunidad para quitar hojas antiguas como esta. Esta es una que perdimos antes. Está creciendo cerca de la parte inferior del tallo. Del niño. Y puedes decir que es viejo debido a su color pálido y está empezando a ser atacado por babosas y plagas. Y esa es una diferencia clásica con una hoja más joven, que tiene más brillo y vigor. Oh, otra antigua, veamos. Así que eso es interesante, estoy contento. Identifiqué esos dos porque eliminar estos aliviará mucho el estrés por humedad de las frondas y reducirá el número de babosas. Y luego también facilita la selección de las buenas hojas que queremos. Ves que elijo estos bastante pequeños. Hay otra hoja más vieja. ¿Y por qué pequeño? Bueno, porque cuanto más pequeños los recojas, más tiempo les lleva a volver a crecer. También puedes comer estas hojas para ensalada en lugar de cortarlas. Así que la acelga tiene muchas opciones y tiene que ver con cómo la eliges y cómo va a volver a crecer. Y la otra cosa sobre la recolección regular es que ves las malas hierbas. Así que hay una oportunidad de eliminarlas. Ahí está un botón de oro. Y cuando son pequeñas como esa, puedes sacar suficiente raíz para que no vuelva a crecer. No estoy muy seguro de qué es esta en realidad, pero apenas uso mis uñas, así que está consiguiendo una paleta. Y aquí abajo vemos un diente de león. Ha sacado suficiente raíz de diente de león para que no vuelva a crecer. Así que recoger es una oportunidad para hacer todos estos otros trabajos también, ordenar las plantas y deshiervar. Y es divertido. Acababa de terminar la recolección aquí, y mira lo que veo. Un caracol escondido en lo que era. Estaba en un grueso montón de hojas. Esa es otra razón para no dejar plantas frondosas sin recoger durante mucho tiempo. Así que en realidad voy a recoger esa planta. Los caracoles a veces dejan un poco de residuo, pero eso puede ir en el cubo de compost. De hecho, ambos pueden. Y sí, está libre de malezas, libre de plagas, listo para volver a empezar y comenzaremos a recoger desde el otro extremo a partir de ahora. En esta época, cuidar todas las plantas del invernadero es un gran trabajo debido a su rápido y constante crecimiento. A pesar de no tener mucho calor aquí, con un máximo de 20 grados centígrados, espero que las temperaturas aumenten la próxima semana. Esto beneficiaría a plantas como las berenjenas, de las cuales he recogido unas 3 de varias plantas en un invernadero cálido, y es notable cómo las plantas de aquí, especialmente los tomates, han rendido mucho mejor que en el túnel de polietileno solo por ese extra de calor. También es interesante cómo esta cama en el medio, ¿no? Simplemente no puedo resistirme, ¿no? Cultivo tomates aquí cada verano, así que este es el año 12 de estos tomates cultivados en suelo, mismo suelo, obviamente. Estoy poniendo un poco de compost en la parte superior, pero eso no es relevante para lo que estoy diciendo. Las plantas están enraizando en el mismo suelo cada año. Los organismos del suelo son alimentados por sus microbios y algunos nutrientes en el compost, pero sí, generalmente estoy contento con lo que estoy viendo aquí. Y creo que muestra que
En el Reino Unido, al menos a menudo lo que nos falta es calor para estas plantas amantes del calor. Así que el mantenimiento y la recolección de esta se llama Burner Rose y guardé semillas de ella el año pasado. Es desconcertante ir de manera distinta a como lo hice el año pasado. Así que estoy recogiendo una. Puedes ver que estaba bien. También puedes recoger una que es menor. Te voy a mostrar en un minuto, pero usualmente lo que también hago después de recoger es que miro la siguiente hoja desde el racimo, porque probablemente ya no está haciendo mucho por la planta. Y lo que he visto aquí me sorprende, parece bastante como el tizón de la patata. Pero no en una forma de propagación agresiva, así que si ves eso en hojas que están secas y puedes controlar la humedad, no hay necesidad de entrar en pánico, solo córtalas. Y estas tienen hojas particularmente grandes, así que solo estoy quitando cualquier que veo allí. Esa tiene un poco de enfermedad similar en ella. Pero lo que queda en la planta en su conjunto es verde. Está bien quitar las hojas, también permite reducir el tamaño del racimo si es necesario. Ya lo hice. Así que no en este caso, pero lo que estoy buscando con estos tomates beef. No crecen bien si intentas obtener demasiados frutas en un racimo. Así que esto es como un corazón de buey amarillo sol y duele. Y en realidad voy a cosechar la fruta ahora, lo creas o no, voy a cortar todo este racimo porque esto se llama etapa de ruptura, cuando las plantas están mostrando el primer color, ¿sabes? Esto es en realidad más que la etapa de ruptura. Están medio maduras o más que medio maduras. Pueden terminar de madurar fácilmente en el calor de tu casa, fuera de la luz del sol es mejor. En lugar de esperar a ver cuando hay una que ha madurado un poco más. Se pondrán más y más como ese rojo y amarillo. Colores bastante brillantes, y cuando cortas uno de estos obtienes hermosos colores arcoíris en el medio y un sabor realmente excelente. Así que es una variedad encantadora, y en realidad significa que si miras bastantes de estos racimos, como hay uno que apenas se está volviendo amarillo. Así que no cortaré todo el racimo, solo ese. ¿Qué hago? ¿Por qué no los dejo madurar en la planta? Solo hago esto para los tomates beef. Es para reducir el estrés y la presión sobre la planta. Para terminar esa maduración e incluso crecer un poco la fruta, pero principalmente la maduración, y luego libera energía de la planta para el crecimiento futuro de más tomates más arriba. Eso es lo que estoy buscando hacer allí. Pero no se aplica a los tomates cherry, los recogemos completamente maduros porque sí adquieren esa dulzura extra que realmente quiero para los tomates cherry y... Eso va más rápido. Encuentro que son estos tomates beef, especialmente en climas un poco más fríos. Los tomates beef realmente necesitan mucho calor. A finales de julio, en un ambiente cálido como este, los melones podrían estar madurando. Es sorprendente, dada la climatología reciente. Calidad del suelo, y los hemos cuidado con esmero. La variedad Eneas fue sembrada a finales de marzo y plantada a principios de mayo. Está maduro. ¿Cómo lo sabes? Se nota por las grietas alrededor del tallo y el color ha cambiado de verde a amarillo. Y no hay red que los sostenga. No necesitas creer esa historia que quizás oíste. Ellos necesitan apoyo. Se caerán si los maduras demasiado. Solo quería mencionar que estas plantas tienen una especie de antracnosis. No es una enfermedad grave, pero indica el final de su vida. Tienen que sucumbir a algo tal vez un poco antes de lo que hubieran, y eso significa que estos melones, aunque son deliciosos, no saben tan dulces como lo habrían hecho si las hojas se hubieran mantenido verdes. Y de hecho las hojas se mantienen verdes en la planta de melón de aquí arriba. ¿Dónde? Interesante. Hay menos ventilación así, pero puedes ver que hay algunos melones grandes y hermosos allí. Creo que hay dos. En realidad hay un tercero y otro allí. Las hojas los ocultan bien, simplemente se les deja para que hagan lo suyo. Y también aquí, podrías haber notado que esta planta es albahaca santa. Y el sabor es increíble. Quizás albahaca no sea la palabra correcta para describirlo. Creciendo como la albahaca, prefiere el calor. Es aromático y sabroso, y se complementa con muchos platos.
Las babosas tipo plaga han causado muchos problemas este año. Sé por lo que oigo y veo que muchos de ustedes han sufrido igualmente. Si estás en un clima húmedo, y hay más climas húmedos en 2024 de los que había anteriormente. Y aquí hay un buen ejemplo, porque debería decir mal ejemplo. Hay bastantes bordes, y ahí es donde se esconden, como recientemente cortamos las ortigas en esa esquina lejana, pero definitivamente estaban dando refugio, o proporcionando hábitat a bastantes caracoles que saldrían y arrasaron con esas coles. Al principio pensé que eran orugas, era un daño tan limpio, pero resulta que eran moluscos. Y luego aquí estaba tranquilo porque el clima había mejorado un poco y planté 9 plantas de brócoli blanco, de brotes morados. Y antes de que me diera cuenta, solo quedaban 4, y se veían bastante débiles, y no estaba seguro de que fueran a sobrevivir. Así que planté toda el área con remolacha. La remolacha es más resistente a las babosas y caracoles, como puedes ver por cómo todos han sobrevivido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo 2 plantas en un lugar y yo... Podría sacar algo de la remolacha de esa esquina. Todavía me gustaría tener algo de brócoli de brotes que brotaría la próxima primavera. Y de hecho, 4 plantas como esa podrían llenar todo este espacio y podría ser la solución a largo plazo, más simple. Pero aún así, mantener algunas remolachas aquí para las cosechas de otoño. Y luego hay una nota similar, pero vuela la mosca de la raíz de la zanahoria, así que he sembrado zanahorias y sí salieron. Estoy gratamente sorprendido por eso, y se ven bien, pero voy a cubrirlas muy pronto con aro y malla contra la mosca de la raíz de la zanahoria. Eso es un buen trabajo para hacer antes de la segunda semana de agosto, cuando las moscas comienzan a volar de nuevo. Deberías estar bien en este momento con las zanahorias. Las moscas de la raíz de la zanahoria no están volando en medio del verano, así que hay un periodo de gracia allí entre las 2 eclosiones, que son primavera y otoño. También está ocurriendo aquí es algo de mildiu en los pepinos. Voy a cortar eso y simplemente mantenerme al tanto de eso. Esos pepinos han estado en el suelo bastante tiempo, aún sin cosechar. No hace suficiente calor, pero podrían en agosto. Estoy esperando tener una buena noche allí. Y las plantas en realidad se ven respetables. Al menos en esta época del año pasado, estaban dando tantos. Y de la misma manera los tomates en esa esquina. Realmente lento. Y sin embargo han crecido mucho y eso es algo más que estoy notando, es el equilibrio desproporcionado del tallo de la fruta. No sé muy bien de qué se trata todo eso y me estoy quedando sin opciones. En realidad voy a quitar las partes superiores y podrías hacer eso muy pronto con los tomates al aire libre para fomentar el desarrollo de los frutos. Así que detén las plantas en la parte superior, no las dejes crecer más. Incluyendo brotes y brotes laterales, y luego ponen toda su energía en cualquier fruta que haya. Y agosto es un gran mes para seguir sembrando y plantando. Así que estás... Es genial tener plantas de remolacha de repuesto en estos espacios. ¿Sabes? Habrían terminado en la pila de compost, de lo contrario, pero vaya, qué buena manera de llenar el espacio. Así que tendrás bastantes espacios disponibles en agosto de todas las cosas de las que he hablado, principalmente cosechando, y buenas cosas para sembrar en la primera mitad de agosto. Esta hermosa verdura en particular es la espinaca, como en la verdadera espinaca, no la espinaca de hoja, hasta mediados de agosto. Es aproximadamente correcto decir climas más fríos el 1 de agosto. Climas más calurosos en agosto medio. ¿Por qué agosto y no julio? Si siembras en julio, aún en verano, puede coincidir con la floración, creyendo que ha pasado el verano, y luego brotará. Buscamos un crecimiento lento y constante durante otoño, invierno y primavera. La espinaca es resistente. Mi mejor periodo de siembra aquí es del 5 al 12 de agosto. Por ejemplo, puedes sembrar la rúcula de ensalada, mostazas y todas las hojas orientales desde la primera semana de agosto. Si siembras a inicios de agosto, tendrás una gran cosecha en otoño. Probablemente no sobrevivirán al invierno al aire libre, pero puedes sembrar más tarde para cultivar bajo cubierta. Y eso es todo en términos de nuevas verduras para sembrar a principios de agosto, pero hacia finales de agosto podrías sembrar nuestro repollo de primavera y cebollas de primavera para pasar el invierno. No cosecharán este otoño, sino que pasarán el invierno como pequeñas plantas para la cosecha de primavera. Así que en esa nota bastante sobria ya estamos pensando en la próxima primavera. Así es como debería ser. ¿Sabes? Mucho de lo que haces en agosto no solo se trata de agosto y quizás septiembre, sino de cuidar tu jardín de una manera que lo mantenga productivo y saludable, y que mantenga el suelo agradable y feliz a medida que avanzamos en el resto de las estaciones del año,
incluso hasta el próximo año. Gracias.